Listo, ahí ya estamos grabando. Entonces, iniciemos con la presentación. Entonces vamos a mirar el concepto de sistemas balanceados, sistemas desbalanceados y la medición de la potencia trifásica. Entonces ya la vez pasada vimos que la potencia es una cantidad bastante relevante en los sistemas de suministro de electricidad, electrónicos y de comunicación, porque tales sistemas implican la transmisión de potencia de un punto a otro. Entonces los sistemas trifásicos son importantes por al menos tres razones. Entonces la primera es que casi toda la potencia eléctrica se genera y distribuye en forma trifásica a una frecuencia de utilización que puede ser de 60 o de 50 Hz dependiendo eh, del país donde estemos. Entonces cuando se requieren entradas monofásicas o bifásicas se les toma el sistema trifásico en lugar de generarlas en forma independiente. Entonces, casi todos los generadores de todas las plantas de generación tienen un sistema trifásico. Ese sistema trifásico usted puede tomar la parte monofásica o bifásica. Si se necesitan más de tres fases, como en la industria del aluminio, donde se requieren 48 fases para efectos de fundición, es posible obtenerla manipulando ese sistema trifásico. Entonces ahí por medio de transformadores nosotros podemos obtener esas 48 fases. Em, la segunda parte importante del por qué son relevantes los sistemas trifásicos tiene que ver con la potencia instantánea. Sí, José Raúl. Profe, me queda la duda ahí con esas 48 fases. Yo nunca había escuchado eso. Sí, eso se utiliza mucho en la industria del aluminio, en la parte de las calderas. Pues si de pronto usted nos podría dar como una explicacióncita sobre ese tema, así pues más o menos como el funcionamiento, porque para mí eso es un tema totalmente nuevo, nunca lo había escuchado. Se utilizan 48 fases y se obtienen a través de transformadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sabemos que en un generador normal tenemos 120 grados de desfase, entonces a través del transformador usted va reduciendo va partiendo, hace una partición, pero se hace con, con unos transformadores. Pues son transformadores especiales, ¿ok? Sí, Porque claro, esos son transformadores especiales que hacen para esa industria. sinceramente nunca Esos había no, escuchado ese tema esos no, así. esos no son transformadores de los que nosotros utilizamos habitualmente, sino son transformadores que diseñan exclusivamente para esas Pero no, actividades. pero es un solo transformador del cual se pueden derivar varios devanados Sí, señor, con diferentes exactamente, voltajes. exactamente. Ya, Se va sí. reduciendo. Sabemos que la potencia es constante, la potencia va a ser la misma, pero lo que vamos a manipular ahí es la corriente. Entonces se disminuye la corriente porque se divide en esas 48 fases que ya no van a estar Pero separadas a 120 grados, sino ya están separadas con un menor número de grados. Exacto. pero ese valor de voltajes son iguales o son diferentes. Dependiendo de lo que se necesite ahí, pero eh, en la gran mayoría son iguales. Se quiere que sea igual, para que quede una carga balanceada. Ok, listo, profesor. Ya más o menos le entendí la idea. Muchas Exactamente, gracias. es una idea. Obviamente yo no soy experto en esas instalaciones, porque son instalaciones muy particulares, son cosas muy particulares. Eso fue lo que leí ahí del libro que yo les compartí. Entonces les recomiendo porfa que si tienen la oportunidad vaya y lean esa parte, Listo, muchas gracias, que profe. son cosas muy, muy específicas.
Entonces, Sí, sí, porque eso a obviamente mí uno, nunca pues había escuchado pues que en esa industria necesitara tanta alimentación. sí señor. Por eso cuando estamos hablando de instalaciones industriales, uno a veces se encuentra con ese tipo de cosas que uno a veces queda como que no las ha escuchado y que no son tan frecuentes. Gracias, José Raúl. A usted, profe, muchas gracias. Listo. La segunda parte les decía que la potencia instantánea en un sistema trifásico puede ser constante, no pulsante. Entonces esto produce una transmisión uniforme de potencia y menos vibración que las máquinas de las máquinas trifásicas. Entonces todos sabemos que un motor trifásico vibra menos que un motor monofásico, precisamente porque al tener tres fases se elimina ese rizado y hace que sea más constante el flujo de energía. Y la tercera y última nos habla em, de la parte económica. Entonces, un sistema trifásico es más económico que uno monofásico. ¿Por qué razón? Porque la cantidad de alambre de un conductor requerida para el trifásico es menor que la requerida para un monofásico equivalente. Entonces, también nosotros hemos escuchado muchas personas que quieren pasar a nivel residencial del monofásico al trifásico, que porque es más barato, pero la razón es por eso, cuando usted va a hacer esa instalación, los materiales van a ser más económicos, no tiene nada que ver con el consumo de energía, porque un monofásico o trifásico, sus cargas van a consumir lo mismo, que es Sí, a veces esa es como el mito o la confusión que se tiene. Entonces sí, tenemos que sí. tener claro eso. Sí, profe, sí, a mí particularmente me pasa eso también con los clientes porque me dicen que es que no, es que yo quiero poner eso a 220 porque es más barato. Y dije, no, pues la potencia, no, el consumo es el mismo, lo que le cambia a usted es el valor de los materiales que son más delgados. Sí, señor. Pero, pero a 110, una ducha a 120 voltios o a 120 voltios es lo mismo. Sí, señor, Consumiendo, porque ahí usted está jugando es con que está disminuyendo la tensión, pero no quiere decir que vaya a disminuir el flujo de energía, sí, el señor. flujo de La, potencia. sí, porque se cobra es por kilovatio hora. Y la Exactamente. ducha- Esa es una buena apreciación. Cuando usted le llega la factura, ¿usted qué es lo que está pagando? Ahí no le dice ni corriente, ni tensión, ni le está diciendo, le estamos cobrando el kilovatio hora, que es Ujú. una unidad de energía. Sí, señor. Listo, gracias, José Raúl. No sé si alguien más tenga alguna inquietud. Vamos a seguir entonces. Eh, les voy a compartir acá antes de seguir la asistencia. Ya que hicimos la pausa, para que la vayamos llenando. Listo, entonces vamos a mirar acá cómo es que funciona un generador trifásico. Sabemos que estas máquinas rotativas, máquinas eléctricas rotativas, pues hay de muchas clases, de muchas marcas, de muchas magnitudes, de diferentes potencias. Eso lo vamos a ir mirando más adelante. Entonces tenemos ahí un generador trifásico, un corte transversal, un generador en la mayoría de sus veces es una máquina síncrona. Ya después miramos qué es esto del sincronismo de los devanados y del funcionamiento. Entonces ahí tenemos el corte transversal, vemos que esta parte exterior se llama estator y la parte de adentro se llama rotor. Entonces esto va a ir girando. Y acá tenemos las bobinas. Entonces acá esta que dice A se cierra con esta que dice A' y así sucesivamente con la B. Entonces la B con la C. Entonces ahí está el enrollamiento de las bobinas, genera un campo magnético y ese campo magnético interactúa con el campo magnético estable del rotor. Este campo magnético se puede generar de varias formas.
o con una autogeneración acá debido al, a la rotación, o pueden ser también con baterías, o pueden ser también imanes permanentes, dependiendo de las dimensiones de la máquina. Entonces hay diferentes técnicas para generar ese campo magnético. Entonces fíjese que se generan dos campos magnéticos, el del rotor y el del estator. Ellos empiezan a interactuar entre sí, a hacer una fuerza de repulsión y empieza a girar, a generarse acá la diferencia potencial entre estos tres puntos, ¿sí? Entonces acá está esta rotación, sabemos que la hace el movimiento mecánico de la turbina, cualquiera que sea la fuente de energía. Ahí es donde interactúa y se genera la diferencia potencial eh, por la tercera ley de Maxwell, ¿no? La ley de Faraday. Entonces ahí salen las tres fases. Tenemos la fase A, la fase D, la fase C. Este neutro a veces viene directamente desde la máquina, desde el motor, o muchas veces no lo tiene. Se genera en otra parte, el transformador. ¿Qué es lo importante ver acá? Que estos 120 grados que vamos a tener de diferencia entre las tres fases es originado precisamente por la disposición acá de las bobinas, que no necesariamente están a 120 grados, pero los 120 grados eléctricos sí van a aparecer acá. Entonces una cosa son los grados eléctricos y otra cosa es los grados acá mecánicos de cómo están constituidas esas bobinas, cómo están dispuestas. Entonces ya ahorita no, la próxima clase miramos bien esta estructura, ya con unas imágenes que van a ser más elocuentes. Acá por ahora nos vamos a quedar con que ya generamos la tensión y podemos hacer diferentes tipos de conexiones. La podemos conectar en estrella o la podemos conectar en delta o en triángulo o en Y también, como quiera llamarlo. Em, entonces fíjese que acá en estrella nosotros tenemos la parte del neutro, lo que les estaba diciendo. Este neutro puede existir o no puede existir, bien, como la tenemos acá en esta configuración de delta. Acá no hay neutro. Entonces acá tenemos ese punto común que es conectar los negativos y los positivos serían las fases A, B y C. Lo mismo acá, A, B, C, pero fíjese que acá no es un punto común, sino es un punto sucesivo. Entonces acá menos con más y menos con más, menos con más. Listo, no sé si tengamos alguna pregunta acerca de esta unión, de estas configuraciones. Listo, ahora miremos acá la parte de la secuencia positiva o la secuencia ABC. Entonces nosotros tomamos como referencia una fase y miramos cómo va a rotar la que viene detrás. Entonces acá está la fase A y viene detrás la fase B y luego viene la fase C, cada una a 120 grados de distancia eléctrica. Entonces ahí está 120 grados A, B, C. Ahí está bastante claro. Entonces la referencia es la fase A, que está a 0 grados. Luego viene la fase B, que viene a menos 120 grados. Si usted lo mide acá por debajo o por encima a 240 grados. Ambos son válidos. Lo mismo la C. Entonces la C está a menos 240 grados si lo mide por debajo o a 120 grados si lo mide por encima. Esa es la forma de mirar eso. Em, Listo, entonces esto es lo que conocemos como secuencia positiva. Ahora miramos acá la secuencia negativa, que simplemente es la inversión de las
de las fases. Entonces ya acá tendría, seguimos teniendo como referencia la fase A, pero ya no viene la B, sino viene la C. Y luego viene la B. Entonces es una secuencia ACB que conocemos como secuencia negativa, con los mismos distanciamientos acá de 120 grados y con la misma referencia de la fase A. Esa es la secuencia positiva y la secuencia negativa. Listo, entonces ahora vamos a mirar el concepto de sistemas balanceados. Entonces ya sabemos que hay conexiones en estrella y conexiones en delta, entonces ahí jugamos con esas posibilidades que haya. Entonces la primera es estrella-estrella, donde tenemos la fuente y la carga, ambas conectadas en estrella. Entonces acá vemos cómo se conecta el neutro de la carga, perdón, de la carga con el neutro de la fase, de la fuente. Como el sistema es balanceado, esto en teoría no debería haber corriente acá por el neutro, pero sabemos que en la realidad, por más exacto o por más bien que esté esa instalación, puede tener alguna falla en algún momento, entonces siempre es importante poner este conductor, el conductor del neutro. Entonces, acá tenemos la representación fasorial de este sistema donde vemos que la corriente, que la tensión de fase va a ser nuestra referencia y a partir de él vamos a calcular los demás valores que van a ser la tensión de fase de cada una de las fuentes y la tensión de línea. Entonces, una cosa es la tensión de línea y otra cosa es la tensión de fase. Entonces, volviendo acá, acá tenemos una referencia de tensión de fase y tenemos una tensión que va a ser en la línea. Entonces esto va asociado con un factor que es un factor constante que es de raíz de 3. Entonces la tensión de línea va adelantada con respecto a la tensión de fase 30 grados. Y además de ir adelantado, su magnitud es mayor en raíz de 3. Y así va a suceder con las demás fases. Vean. Entonces acá tenemos la fase A, eh, y vemos que la tensión de línea está adelantada. Acá tenemos la fase C, la tensión de línea va adelantada, la fase B y su tensión de línea va adelantada 30 grados y multiplicado por raíz de 3. Luego tenemos la conexión estrella delta. Entonces acá lo mismo, pasa lo mismo. Acá tenemos la tensión de fase y tenemos la tensión de línea. Entonces vamos a mirar ese diagrama fasorial y vamos a observar que acá ya lo que se adelanta no es la tensión, sino la corriente. ¿Sí? Entonces ahí tenemos eh, el flujo de la corriente a través del circuito. Vemos que la tensión, la corriente de línea es diferente a la corriente de fase. ¿Cuál es más pequeña? La corriente, perdón, eh, la corriente de línea, es diferente a la corriente de fase. Entonces cada una de ellas va a ir adelantada 30 grados y también va a ser más en magnitud más grande por un factor de raíz de 3. Tenemos la conexión delta-delta. Podemos ver que ahí no tenemos neutro. Y tenemos la conexión delta estrella. Entonces acá el neutro quedaría sobrando porque no tenemos dónde conectarlo en esta configuración delta estrella. Entonces esas son las posibles combinaciones que tenemos. Entonces cuando estamos hablando del arranque de los motores, eso es lo que hacemos. Para que arranque suave, arranca en estrella y después lo convertimos a delta.
de diferentes maneras. Ya después miramos cómo vamos a hacer esa conversión, que ya va a ser algo más sencillo. Esto es como lo más difícil ahorita de entender. Difícil entre comillas. Sí, José Raúl. Profe, ahora que usted habla así del neutro en el sistema Delta, yo tuve la experiencia en una instalación eléctrica donde era un restaurante en un edificio, pero el restaurante necesitaba instalaciones a 120 voltios, pero la alimentación del transformador para todo el edificio estaba en delta, o sea que no había posibilidad de encontrar un neutro. Entonces, lo que hicieron fue que para alimentar el restaurante, de la mitad de uno de los devanados de la delta, sacaron un neutro, pero de un solo devanado. Y cuando iban a medir ahí entre las líneas, daban con el devanado del cual se sacó el neutro, daba 120 voltios, pero ese neutro con referente a los otros puntos de la delta daba 180, daba 190, no daba los 120. Entonces, eso no recuerdo cómo es ese sistema de conexión, qué nombre tiene, pero yo lo averiguo para la próxima clase y se lo digo. Es más, de pronto hasta le comparto una imagen. Sí, esa conexión que usted nos está diciendo está ahí explicada en el libro, no la puse acá, pero ahí nos explican cómo se puede hacer esa conexión de la delta abierta, de poner ahí partir el bobinado y nos explican lo que usted está diciendo, cómo es el nivel de tensión y cómo es el flujo de la energía. Sí, eso fue una experiencia bonita para mí porque tuve que reventar una cabeza bastante ratico, Sí, casi que no lo descifro. también se hubiera podido solucionar, eh, bueno, claro que por temas de costo, poner otro transformador, ¿no? Sabemos que pues Sí, no son baratos. Entonces son cosas que sí se pueden hacer, pero no sería lo ideal. Lo ideal sería poner un transformador donde la conexión nos permita conectarlo tanto en delta como en Y, ¿no? sí, claro. Listo. Gracias, José Raúl. Miremos acá la parte de la medición de la potencia. Entonces, ¿cómo vamos a medir esa potencia y con qué herramienta? Entonces, creo que todos hemos visto un batímetro. El batímetro lo que va a medir es la potencia activa o la potencia promedio. Entonces existen de diferentes tipos, de diferentes calidades, eh, de diferentes funcionamientos, porque puede ser digital o puede ser análogo. La mayoría son, los que utilizamos hoy en día son digitales. Les voy a compartir nuevamente acá el enlace de la asistencia para que lo vayan llenando, profe. Listo. Eh, entonces sabemos que el batímetro va a tener dos bobinas, una de corriente y una de tensión. Entonces la forma correcta de conectarlo acá en un circuito monofásico es abrir el circuito, poner la bobina de corriente en serie y la de tensión la ponemos en paralelo con lo que queramos medir, en este caso la carga. También tenemos que tener en cuenta esta parte de las fórmulas o de las ecuaciones que nos indican la potencia compleja. Entonces, la potencia compleja es el producto de la tensión RMS con el conjugado de la corriente RMS. También la podemos escribir acá en función de la impedancia. Eh, Manuel nos dice que no deja abrir el link. ¿Me confirman los demás compañeros cómo vamos con eso? Si la han podido llenar. Acá tenemos 21 personas que sí la han podido llenar.
Ahorita en el primer grupo también hubo varios que no. No, ingeniero, no me deja abrir el link. Yo acabo de firmarla sin ningún problema. Buenas noches, profe. No me ha dejado llenar el link de la asistencia a clase. Alfredo sí la ha abierto las veces pasadas, las clases pasadas. Sí, señor. Primera vez que me pasa esto, profe. Sí, ahorita tan raro, ahorita los compañeros del primer grupo también nos pasó lo mismo, pero no entiendo por qué. Porque a unos sí, a otros no. No sé. Puede ser la Sí, señal. señor, así es. ¿No era? Está molestando. No, no creo que sea la señal. No sé por qué será acá esto. No lo puedo compartir por el grupo, por obvias razones, ¿no? En el grupo hay como 90 personas ahí. Necesitamos mirar quiénes son los que están viniendo a la sesión, ¿no? Porque si la comparto por ahí, pues los 90 lo van a llenar y cómo hago para mirar quién vino. Buenas noches. Lo que pasa es que el mensaje sí llega, lo que no llega es como tal para abrirlo, solamente llega el texto del link. Sí, ingeniero, lo que dice el compañero es, llega Ah, el pues, mensaje como tal, pero no para abrir. está A mí raro. me llegó inicialmente, Sí, yo no tuve problema para abrirlo, lo abrió normal. Listo, Ricardo ahí no lo compartió nuevamente a ver si de pronto, pero no sé, tan raro, no nos había pasado esto. a mí me llegó inicialmente sin la parte azul y volví y ahora sí. Sí, es que salió ahí. Irani, ¿hasta ahora tienes problemas con eso o ya habías tenido problemas con llenar el formulario? No, profe, yo ya llevo como creo que son 3 fechas o 2 fechas. Y hoy pues me conecté con la computadora y ahí sí pude, pero antes lo venía haciendo con el celular y no tenía problema, no sé qué pasaría. Buenas noches, ingeniero. Qué pena es que tengo problema para ingresar con ese link que envió. Y desinstalé la aplicación y volví la instalé para ver si era algo de falla de la aplicación y nada, sigue lo mismo. Y me conecté con el celular de empresarial y también me salió lo mismo. ¿Será que alguna marca de celular, como no tiene soporte de Google? Creo que Xiaomi, alguna vaina así. No creo porque Pero ya está las raro clases porque pasadas. para dos celulares y por lo menos en las reuniones de la empresa y toda esa cuestión que hacen con videollamadas y toda esa vaina y marcamos la asistencia y no hemos tenido problema. Pero acá tampoco había tenido problema. Ya solamente Por, llevo 2 y 3 con hoy. por ejemplo, para mi persona es primera vez porque yo siempre me aparece para abrir el link normal y lo lleno normal. Es primera vez que no puedo abrirlo. O sea, no es que no pueda abrirlo, es que el mensaje que llega a chat no deja, no es un link para abrir, solamente llega el texto. Sí, eso me pasa a mí. O sea, cuando salían las letricas azules, sí podía abrirlo. Ahora no, sale como un mensaje de texto y ni copiar, ni pegar, ni nada. A ver, miramos acá en la configuración a ver qué hice mal. Vamos a mirar a ver si ya. Buenas noches, profe, compañero. Pues yo pude entrar y lo llené. Y ahora en los últimos tres que han enviado, acabo de entrar y en todos tres me permite la entrada. Entonces,
No sé qué problema como tal será. De pronto los permisos para acceder, ¿no era? Sí, eso estoy Si es, mirando. si es por celular. No, pero todos los formularios que he generado se los he enviado así tal cual. Y ahora aparece azul. Yo entré A mí es normal primera y vez que me normal. sucede esto. ¿Cuántos serán los compañeros si nosotros llenamos las solicitudes de ellos? Sí, yo por mi parte entreno, Adiós. Profe, yo por mi parte no he tenido novedad con la asistencia. Yo no, el celular se lo voy a dejar. Ingeniero, buenas noches. ¿Será que puede enviar por favor el link de asistencia por WhatsApp? No se le puede enviar por WhatsApp, Alejandro. Ah, joder, madre. Porque son 80 personas las que hay ahí. ¿Cómo hago para...? Todos lo llenan y ¿cómo hago para mirar quiénes son los que vinieron? Por lo menos yo le escribí al WhatsApp suyo personal y me identifiqué con mi nombre para que tenga en cuenta mi asistencia. Sí, pues tampoco entremos ahorita en pánico, tranquilos. Ya vamos a solucionar, ¿listo? Si algo llamamos la asistencia a la antigüita de los que faltaron, ¿listo? Entonces sigamos para no perder más tiempo y ahorita llamamos a la última asistencia. ¿Listo? Eso me parece perfecto, profe. Listo, sigamos a decir con la presentación. Entonces, les estaba diciendo acá que la potencia compleja la podemos mirar desde el punto de vista de la tensión y la corriente o también desde la impedancia. Entonces, este triángulo también lo vimos la vez pasada, donde relacionamos la potencia compleja con la potencia activa y la potencia reactiva. Acá también tenemos un triángulo de impedancia, tenemos el módulo de la impedancia con la parte reactiva y la parte resistiva. También tenemos que tener en cuenta que la potencia se conserva. Esto quiere decir que la suma de todas las potencias de las cargas tiene que ser la misma potencia que nos dé la fuente. Entonces, para hacer esas mediciones, vamos a mirar eh, dos métodos, el método de los 3 batímetros y el método de los 2 batímetros. Entonces, acá nos explican cómo se hace esa conexión. Entonces, tenemos una carga. Esa carga no importa cómo esté, si está en delta, si está en estrella, si es balanceada o desbalanceada, no nos va a importar. Lo único que nos va a importar es acá la conexión y vamos a medir, vamos a sumar las potencias que nos dé cada uno de los batímetros. Entonces, como tenemos 3 batímetros, vamos a tener potencia 1, potencia 2, potencia 3 y la sumamos y esa es la potencia total que está consumiendo el circuito. Entonces les voy a mostrar acá un ejemplo donde tenemos un circuito balanceado conectado en estrella, tanto en fuente como en carga, y nos piden hallar esa potencia. Bueno, acá nos piden hallar la corriente, pero aprovechamos y medimos corriente, tensión y de una vez la potencia. Entonces yo tengo acá ya el circuito montado, se los voy a compartir. Ahí está el circuito. Entonces está conectado en Y y está conectado en Y. Tiene una impedancia de línea, pero lo que vamos a medir es acá la carga. No vamos a medir acá la línea, sino solamente la parte de la carga. Entonces ahí en el ejemplo nos piden primero que hallemos la corriente de línea y la tensión de fase. Es decir, esta corriente de acá, que sigue siendo, vea, la misma corriente de la fuente, pero la tensión sí cambia en la fuente, en la carga. Entonces, lo que nosotros hacemos es abrir acá el circuito
y poner la herramienta de medida que es el multímetro, ¿no? Ahí tenemos el multímetro, lo conectamos en serie y ya queda listo para medir la corriente. Y para medir la tensión, ¿qué es lo que hacemos? Conectamos acá en paralelo y conectamos acá en paralelo a la carga. Ponemos esto en función de corriente. Sabemos que estamos midiendo una corriente alterna. Y acá lo mismo. Ponemos esto en función de tensión y en corriente alterna. Iniciamos la simulación y miramos la lectura de los multímetros. Entonces tenemos que la corriente es de 8.5 amperios y de la tensión es de 100.9 voltios. Esa es la primera parte. Ya hallamos la corriente y ya hallamos la tensión. Ahora nos falta hacer esta parte, medir la potencia. Entonces utilizamos el método de los 3 batímetros, ponemos 3 batímetros y vamos a sumar esa potencia, perdón. Entonces ustedes me ayudan ahí con papel y lápiz para hacer esas cuentas, para que nos rinda, para hacer esa sumatoria. Entonces ponemos los 3 batímetros, buscamos acá en el batímetro, lo copiamos. Entonces simplemente es ir a seguir lo que estamos viendo acá, en este diagrama. Hacer esa conexión. No tiene más misterio. Entonces abrimos acá para conectar la bobina de la corriente. Hacemos lo propio en la siguiente fase. Corres un poquito para acá. Hacemos lo mismo para medir acá la corriente. Y abrimos la última fase. Y conectamos en serie para medir corriente. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, sí. Sí, señor, correcto. Listo, bien. Ahora vamos a mirar cómo está esa bobina de tensión. Entonces vemos acá que hay un punto flotante, vean. Entonces simplemente es ir a conectar esa parte negativa del batímetro en un punto común y la positiva acá, vean. ¿Sí? Que va conectada a la línea. La positiva a la línea y la negativa. Acá las 3 negativas de los 3 batímetros en un punto común. Entonces miremos acá. Entonces la positiva va a ir conectada a la línea. Y la negativa va a ir a un punto común entre los 3. Ahí quedó. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo con esa conexión? Sí, sí, porque hay conectores negativos los 3. Listo, bien. Fácil, ¿no? No tiene misterio eso. Sí, sí. Fácil ahí en el papel. Ya cuando tenemos allá que ir a medir en la vida real, es cuando se pone cansón, ¿no? Por el tema del espacio, por el tema de ir a buscar el cable que es. Pero siempre tener en cuenta acá, si tenemos claro el diagrama, ya ir a hacerlo físicamente, pues nos va a Ahí lo haría uno solucionar. ahí lo haría uno por las mediciones de cada fase, ¿no? De cada conexión. ¿Cómo así? No lo entiendo.
vida real, para poder medir los neutros, había que medirlos a través del batímetro, para que pudiéramos mirar si están bien conectados. Ah, sí, claro, los tenemos que tener bien identificados. En un sistema donde esté todo bien ordenado y esté todo bien claro las conexiones, es fácil de hacer. Muchas veces Correcto. no es así. Sobre Sí, todo cuando toca ir a solucionar problemas de esa índole donde hay mucho desorden, entonces esto toca ir a organizar primero los cables. Listo, entonces correcto. simulamos acá y miramos la lectura de cada uno de los batímetros. Entonces, porfa, papel y lápiz y miremos cuánto nos da esa suma. Vea, ahí nos está diciendo, sume las tres potencias, P1 más P2 más P3. ¿Cuánto nos da la suma de esos tres valores? $2176. 2176. ¿Alguien diferente a José Raúl que nos confirme? $2176,125. Listo, gracias. Sí, a mí me dio lo mismo, listo. Entonces estamos bien. Entonces ahora vamos a mirar cómo estaremos acá de tiempo. Sí, estamos bien. Vamos a mirar el siguiente método. El siguiente método es el método de los dos batímetros. Bueno, acá nos explican en qué momento utilizar el de los tres y el de los dos. El de los tres es cuando no queremos hallar una falla puntual en alguna de las líneas. Mientras que el de los dos batímetros asumimos que todo el sistema pues está bien y simplemente es una medición ahí de rutinaria. Esta es más como más específica para mirar línea por línea. Entonces, miremos ahora cómo es el de los dos batímetros. Entonces, quitamos el del medio. Vamos a quitar, vamos a cerrar esto. Porfa, el micrófono. Quitamos este de acá. Cerramos. Quitamos esto de acá. Y listo. Entonces, ahí quedó la bobina de corriente en serie en cualquiera de las dos fases de las que usted pueda elegir. Y la tercera queda libre. En esa tercera usted viene y conecta el neutro. El, el negativo, perdón. El negativo de la bobina del batímetro. Entonces acá ya conectamos el positivo a su respectiva línea. Y ahora conectamos este acá a la línea que sobra. ¿Listo? ¿Estamos bien ahí? Simulamos. Y sumamos. Sumemos esos dos valores, por favor, que es lo que nos dice acá la ecuación. Ve. Sume P1 más P2. ¿Cuánto nos da eso? $2176,205. Nos dio igual, ¿sí? Y me dio lo mismo, sí. Listo. Eso es lo importante, ¿no? Con cualquiera de los métodos que hagamos, nos tiene que dar igual. Listo, no sé si tengamos alguna inquietud ahí relacionada con ese montaje. Yo lo que veo es que uno de los patímetros absorbe el doble. Este número es el doble de este número. Exacto. Para mí, para verificarlo. Está muy cerca, pero creo que no es el doble exacto.
Es un poquito más alto. Porque Sí, sí, 744. señor. Y fíjese que en la medición anterior, la potencia de cada una de las líneas era de 725. Eran iguales. Entonces, ¿cuál es la tarea que usted va a hacer? Usted va a tomar esta fórmula de la potencia compleja y va a verificar que le dé lo mismo, 725. Esta fórmula de acá, perdón, no es esa, sino es esta de acá. Esta de acá, vea. La potencia compleja es la potencia activa más la potencia reactiva tiene que ser igual a la tensión, perdón, a raíz de 3 por la tensión de línea por la corriente de línea por el ángulo que hay entre esas dos eh, magnitudes, entre la tensión y la corriente. ¿O cuál es este ángulo? Este ángulo, si es el que hay entre la tensión y la corriente o es el ángulo de, de esta parte, del triángulo. Vean, es este ángulo. Entonces, con los datos que tenemos ahí del problema, podemos hallar ese ángulo. ¿Qué el coseno? Sí, señor, podemos hallar ese ángulo y verificar que nos dé lo mismo, tanto acá medido, que fue lo que hicimos, como allá a mano. Esa va a ser la tarea que ustedes van a hacer, una de las tareas. Listo, no sé si tengamos más que añadir. Tomémonos un descanso. Listo, profe. Y ahorita no se vayan a dormir, ¿no? Porque tocaba venir a Ajá. a llamar lista. Señor. Nos vemos ahorita entonces. Gracias por la participación. Qué bueno, pues. Ingeniero, en mi caso, yo me anoté en la reunión de las 6, pero llegué muy tarde. Llegué casi al final de la clase y por eso pues estoy acá en este, pero yo me anoté en la anterior. Ah, listo, sí, no importa. Ya en cualquier, lo importante es que aparezca en cualquier lista. Ingeniero, los que pudimos contestar la lista, ¿tenemos que volverla a contestar en la siguiente sesión? No, señor. Ok, listo, gracias, señor. Muy amable. Listo, Ricardo.
Listo, entonces vamos a iniciar nuevamente con la presentación. Les voy a compartir acá la pantalla y vamos a mirar un ejercicio muy sencillo. Miremos acá. mm, Miremos este ejercicio. Entonces me dice, un motor trifásico puede considerarse como una carga Y balanceada. Entonces dice, un motor trifásico toma 5,6 kilovatios cuando la tensión de línea es de 220 voltios y la corriente de línea es de 18,2 amperios. Entonces haga de cuenta que es este mismo diagrama. Tenemos acá y esto simboliza o modela mejor un motor trifásico, porque va a tener la parte de las bobinas y esa bobina pues tiene una parte resistiva y una parte reactiva. Entonces usted va y hace esas mediciones que acabamos de hacer nosotros de potencia, de corriente y de tensión y obtiene esos valores, vean. Listo. Entonces ahí ya tenemos los valores de potencia, tensión y corriente. ¿Qué va a hacer con esos valores? Va a hallar el factor de potencia, es lo que nos están pidiendo. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Reemplazar en las fórmulas, en las ecuaciones que tenemos. Uno muchas veces le dice a esto fórmulas, los más estrictos con el lenguaje eléctrico no les gusta hablar de fórmulas sino de ecuaciones. Ahí como para que lo tengamos también en cuenta. No es una fórmula sino es una ecuación. Entonces, hagamos esto acá rápido, miremos estos valores. Entonces lo que les decía, vamos a utilizar la fórmula que nos dice
que la potencia aparente es raíz de 3, la tensión de línea multiplicada por la corriente de línea, y eso es lo que vamos a usar. ¿Y qué hacemos? Simplemente reemplazar los valores. Entonces tenemos raíz de 3 multiplicado por 220 voltios multiplicado por 18.2 amperios. No tienen más ciencia. Usted hace eso ahí en la calculadora y nos va a dar 6.935.13 voltiamperios. Esa es la primera parte. Entonces, como también ya medimos la potencia real, utilizamos el triángulo. Entonces sabemos que está la parte real, está la parte reactiva, potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente, y acá tenemos un ángulo teta. Entonces, utilizando las propiedades de los triángulos, tenemos que esta potencia va a ser igual a la potencia aparente por el coseno de este ángulo. ¿Sí ve? Trigonometría básica. Y sabemos que esta parte aquí es el factor de potencia, que es lo que nos están pidiendo, ¿cierto? ¿Es raíz de 3 solo cuando es trifásico? Sí, Irán. Solamente cuando es trifásico. Que eso es muy común, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando allá y aparece ese raíz de 3 y uno se pregunta de dónde sale. Sale de la relación de la tensión de fase con la corriente de tensión de fase con la tensión de línea, o de la corriente de línea con la corriente de fase. Entonces, esta ecuación aplica tanto si el sistema está conectado en estrella o está conectado en delta. Sirve para ambos. Listo, entonces simplemente es despejar acá el coseno de teta es igual a la potencia activa dividido la potencia aparente. Y ya tenemos esos valores, porque ahí el problema nos los está dando. ¿Vea? La potencia es de 5.6, la activa, 5.600. Y la aparente la acabamos de hallar, ¿vea? 6.935.13. Y hagamos esa operación, por favor. A mí me dio 0.8075, que es aproximadamente 0.8. Como es un sistema inductivo, ¿quién va a adelantar a quién? ¿La corriente adelanta a la tensión o la tensión adelanta a la corriente? La corriente adelanta la tensión. Si esta es la tensión, entonces la corriente va a venir atrasada. La corriente viene atrasada porque es un sistema que inductivo, es una bobina. Eso es lo que queremos. Sabemos que ese motor va a generar un factor de potencia que es malo, vea, 0.8. Tengo que llevarlo a 0.9 o lo que usted quiera. Como diseñador usted pone este número y le pone en paralelo a esta carga, a ese motor, le pone un condensador para llevarlo de 0.8 a 0.9. Esa es la idea. ¿Sí? ¿Sí ve qué fácil? Ahí estuvo sencillo, porque ya sabemos medir la potencia, sabemos medir la corriente, con los instrumentos la sabemos hacer
Físicamente la sabemos hacer teóricamente. Las dos partes son importantes. Listo, no sé si tengamos alguna duda adicional, algo que añadir ahí. Intentemos nuevamente con lo de la asistencia a ver si de pronto nos liga. Los que no la han llenado. Es que no sé por qué antes no salía esto en azul, ¿cierto? Salía era línea y yo creo que es por eso. Siempre ha salido en azul. ¿Ah, sí? Cuando sale en negro no se puede. Listo, bien. No, Profe, me me sigue refiero con saliendo esta igual. sombra azul. Sí, como que siempre ha salido así, no me he dado cuenta. Listo. Si no la pueden llenar, ya ahorita llamamos lista a los que me dicen el nombre de los que hacen falta. No deja entrar, profe. Ok. Listo, listo, ya ahorita ya no molestemos más con eso. Hagamos el otro ejemplo. Ahí está. Entonces acá ya tenemos una carga que es desbalanceada, es un sistema desbalanceado. Entonces cuando el sistema es desbalanceado, ¿qué nos toca hacer? Nos toca ir a acudir a las leyes de Kirchhoff, lo que nosotros trabajamos la primera semana, cuando hablamos de los circuitos en corriente directa, vamos a hacer exactamente lo mismo acá. Entonces miremos esta imagen y analicemos cómo vamos a sacar las ecuaciones haciendo el análisis de malla. Entonces ustedes ya más o menos tienen idea de cómo se hace esto porque lo hicimos la vez pasada con la corriente directa. ¿Qué es lo que vamos a sumar acá? Vean, acá tenemos dos mallas. Esta es la malla 1 y esta es la malla 2. Malla 1 y malla 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Solamente bautizarla. Ahí ya usted la bautizó y empieza a sumar las tensiones. Entonces, ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1. Empiezo a sumar todas las tensiones que hayan ahí. Entonces, inicio por cualquiera de las fuentes. Vamos a iniciar con esta de acá. Entonces, me dice 120 menos 120 grados. 120 con un ángulo de menos 120 grados. Seguimos con la siguiente fuente. ¿Ven? Esta fuente, la corriente entra acá por el negativo. Por esta entró por el positivo, entonces esta sí la tengo que poner negativa. Entonces me queda menos 120 grados a un ángulo de 0 grados. Acá no son grados. Ahí son voltios, ¿no? Perdón. Acá sí son grados, 0 grados. Y sumamos ahora la impedancia. ¿Ve? Tenemos una bobina y una resistencia. Entonces sería 10 más J5. Entonces, más 10 más J5 y 1. Porque vea, esta corriente la llamaron I1. Entonces esto tiene que ser I1. Y le resto esta resistencia porque también está haciendo parte de la malla 2. ¿Se acuerdan? Menos 10 y 2. ¿A qué queremos llegar? Queremos llegar a un sistema 2x2. Un sistema de ecuaciones 2x2. Y hacemos lo mismo. Ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 2. Entonces miramos acá. Empezamos por la que usted necesite. O por la que usted quiera. Vamos a empezar por esta positiva. Entonces me dice 120 a un ángulo de 120 grados menos la siguiente fuente de tensión, vea, porque voy así, haciendo este recorrido. Entonces, menos 120 a un ángulo de menos 120 grados. Continúo, ¿qué me encuentro acá? La impedancia. Entonces sería 10 menos 10J.
Entonces sumamos esa parte. 10 menos 10J. Y le resto esta resistencia que es común para las dos mallas. Esto es I2, ¿no? Esta es la corriente I2. Menos la resistencia. Que sería 10 por I1. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces fíjense que ahí ya tenemos un sistema 2x2. ¿Qué hace falta? Hace falta organizarlo. ¿Cómo lo organizamos? Podemos hacer una matriz que esté relacionada con la corriente I1 y la corriente I2. Y podemos hacer una matriz independiente. Ya vamos a ver de dónde salen esos valores. Acá es igual. Es un igual. Entonces, ¿quién es I1 y quién es I2? Entonces, en la primera ecuación tenemos que I1 es 10 más J5. Entonces empiezo a armar mi matriz. 10 más J5. En la ecuación de abajo, ¿quién es I1? Menos 10. Ahora hago lo mismo con I2. Vea, I2 es menos 10, la pongo acá. I2 en esta ecuación es este número acá, 10 menos J10. Entonces me queda 10 menos J10. Y me faltaría esta parte de acá, que sería el término independiente. Entonces me quedaría 120. Sumando esto, me va a dar raíz de 3. Ahí aparece el raíz de 3. Con un ángulo de 30 grados. Y acá me da lo mismo, 120 por raíz de 3 con un ángulo de menos 90 grados. Porque ahí lo que estamos operando son números complejos. Entonces, acá lo escribo en forma rectangular y acá en forma polar. Eso es lo de menos, porque eso obviamente no lo vamos a hacer a mano, sino lo vamos a hacer en la calculadora. Entonces no hay necesidad de pasar todo a polar o todo a rectangular, no importa como que. ¿Cómo resolvemos esto? Simplemente vamos y a esta matriz, hay muchas formas de hacerlo. La que yo veo práctica es sacarle a esta primera matriz el inverso y multiplicarla por esto. Entonces eso es cuestión de lo que nos demoremos metiendo esos valores a la calculadora. Entonces a esa primera matriz yo le llamo la matriz A y a esta matriz yo le llamo la matriz B. Usted le pone el nombre que quiera. Pero a la matriz A usted le saca el inverso y la multiplica por la matriz B. Entonces hacemos esto en la calculadora. Les voy a compartir acá la pantalla del celular para que miremos cómo se hace. O sea, el resultado de la matriz A se multiplica por la B. Sí, señor, pero el inverso de la A. Sí, sí, al inverso, y ahí ese es el resultado de ambas. Sí, señor. Lo que nos dé es la respuesta, es la respuesta que necesitamos. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Nos va a dar una matriz 1 por 2 de dos columnas de dos filas, perdón, con una columna. Fíjese que esta es una matriz cuadrada. Esto de sacarle la inversa a una matriz solo funciona cuando la matriz es cuadrada. Les voy a compartir acá la pantalla del celular para que miremos cómo se hace en la calculadora, que nunca hemos hecho esa explicación de la calculadora. Entonces voy a detener acá la presentación del computador. Voy a apagar acá también, voy a apagar acá un momento el micrófono también para mirar. ¿Listo?
Listo, me confirman, porfa. Listo, me confirman, porfa, si me están escuchando ahí. Sí, señor. Sí, señor. ¿Se ve también la pantalla del celular? Sí, señor. Listo, miremos entonces la calculadora. Vea. Esto ya ustedes tuvieron que haberlo hecho. Vamos a mirar acá dónde está. Es que la tengo. Acá está. Listo, ahí está la calculadora. ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Ya todos descargaron la misma? Listo, entonces simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, Vamos sí. a ir a poner las dos matrices que acabamos de generar. Entonces usted llega y abre acá dos paréntesis. Y al primero le sacamos la inversa, vea. Con esta tecla de acá, ahí. Y luego, dentro de ese paréntesis, usted va a buscar donde dice matriz, que es esta tecla de acá, que dice MTRX. Y mete ahí la matriz y empieza a llenar los datos. Entonces el primer dato es de 10 más J15, más 5J. Entonces 10 más 5J, pero J es la I que tenemos acá arriba. ¿Listo? Y ahí le damos Enter para poner el que está en la parte de abajo. Y ahí ponemos menos 10. Luego vamos a la parte superior, ponemos también menos 10. Y en la parte de abajo ponemos 10 menos 10J. 10 menos 10. J. No se les olvide poner ahí la J o si no eso da una cosa que no es. Ya como le saqué la inversa, voy al otro paréntesis y pongo la otra matriz, que es un vector. Y pongo 120 por raíz cuadrada de 3 y el ángulo que es de 30. Vea. Entonces el ángulo es la misma I, es la misma tecla, pero sostenido. Ponemos ahí el ángulo, que va a ser de 30 grados. Buscamos el Enter y le damos ahí. Ponemos 120 multiplicado por raíz de 3 con un ángulo de menos 90 grados. Toca poner ese paréntesis ahí, en unos 90 grados. Y le damos el igual, que es la última tecla. Y ahí nos da la respuesta. Vea. La corriente I1 es de 56.78 amperios. Y la otra es de, toca ir a mirar acá en la parte polar, vea, donde dice coordenadas polares. Donde dice coordenadas polares, vemos corriente I1 56.78 y corriente I2 42.75 con un ángulo de 24.9. Y esa es la respuesta de las dos corrientes que estábamos buscando, la corriente I1 y la corriente I2. Esa es la manera de resolver un circuito desbalanceado. Entonces fíjense que ahí lo hicimos rápido porque estaba fácil de hacer, pero pues la idea es que ustedes lo practiquen. Ahorita pues no va a ser tan sencillo que lo hagan de manera tan trivial, pero la idea es que lo practiquen, porque si no practicamos, no aprendemos. Listo, ya que estamos mirando la calculadora, no sé si tengan alguna duda de pronto en la parte de la escritura o algo que les haya costado. ¿Sí quedó más o menos claro? Es aprenderla a manejar. Pero hay que hacerle, ¿no? Porque si no le hacemos, Sí.
Entonces ahí la recomendación es que vayan y miren nuevamente el video y traten de hacer el mismo ejercicio, como siempre. Usted va, trata de hacer la misma lógica, llevar el mismo orden y trata de hacerlo. En ese momento es donde de verdad interioriza el conocimiento. Profe, usted sería tan amable y me podía mandar el link para descargar la calculadora, que yo no lo tengo. No, pero no es link. Usted va ahí donde dice la tienda, usted busca el App Store El Play y busca Store, la calculadora. el Play Store y aparece la señal. Sí, señor. Ah, ¿y cómo es la referencia de la calculadora? Se llama Hiper. Esta, vea. Ahí sale, vea, esta de acá. Hiper Scientific Calculator. Ajá. Es gratis. O la que usted quiera de estas, pero asegúrese que sea científica. A mí me gusta esa porque es como la más completa. De las que yo he probado, siempre me quedo con esa. También si usted quiere pagar la suscripción completa, pues ahí le abre otras funciones. Pero para lo que necesitamos nosotros, la versión gratuita está apenas. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir ahí. Quedó más o menos Sí, lo de entendido. la calculadora es cuestión de practicar. Sí, señor. Toca hacerlo porque es una herramienta pues que es gratuita y es bastante buena. No, y es muy esencial. Sí, claro. Ingeniero, es que yo, digamos, yo tengo una calculadora científica, pero no me aparece el MTRX. ¿Pero es una aplicación o la tiene física? En física, ¿esa cómo saldrá? Toca ir a cacharrearla porque quién sabe qué. Pero esa debe tener, si es científica, tiene para resolver matrices. Dependiendo también qué referencia, ¿no? Porque de pronto esa Casio, la negrita, no me acuerdo si esa tenía esa función, la verdad no. Entonces descarguemos esta. Descargue esta. Listo, listo. ¿Listo? ¿Algo más que añadir ahí acerca de la calculadora? No, me pareció muy interesante lo que hizo ahí, profe. Exponer ahí, explicarme ahí con lo de la calculadora. Gracias. Listo, bien. Entonces miremos acá, voy a dejar de compartir acá desde el celular. Y vamos a volver acá desde la pantalla del computador a seguir mirando el problema, porque ahí no ha terminado. Ese problema está ahí en el libro, pero en el libro lo hacen manualmente. Entonces le dicen, vea, ya que armó la matriz, ahora toca sacarle otra componente, o sea, nos explican el procedimiento manual, entonces el que quiera hacerlo manual, pues ahí está paso a paso. Acá pues la idea es tratar de hacer eso con las herramientas que tenemos. Entonces, esa es la primera parte, me dice, halle las corrientes de línea, ya las hallamos, las acabamos de mirar, y después me dice, halle la potencia compleja total absorbida por la carga. También está ahí en el libro, pero antes de ir a mirar el libro, trate de hacerlo con lo que hemos visto. Y después me dice que halle la potencia compleja total absorbida por la fuente. Entonces, la potencia absorbida por la carga, conceptualmente nos va a dar un número. Y ese número tiene que ser igual al de la fuente, por la ley de la conservación de la potencia, por esta ley. Conservación de la potencia. Entonces, la potencia
de la fuente tiene que ser igual a la potencia de la carga. Eso es lo que nos dice y eso es lo que vemos acá en el ejercicio. Entonces, esa es la segunda tarea, ir a mirar ese valor que sean igual en ambas partes. Listo, no sé si tengamos algo más que añadir acerca del ejercicio. Vamos a mirar el tema de la asistencia a ver qué nos pasó. Tengo 35 personas acá que pudieron llenar el formulario. Entonces, las personas que no hayan podido llenar el formulario van a escribir en el chat su nombre para que no estemos ahí abriendo el micrófono y no hagamos demasiado ruido. Entonces, ordenadamente escribamos ahí su nombre completo. Yo le tomo un pantallazo y ya con eso lleno yo la lista. Los que no hayan podido llenar la asistencia. Los que O no todos. pudieron llenar la asistencia ponen el nombre en el chat. Ah, Los listo. que ya la pudieron llenar, nos vemos el lunes. Gracias por la participación de hoy. Espero que les haya gustado. Feliz descanso, feliz fin de semana. Muy Listo, buena, profesor, muchas gracias. Estuvo gracias. muy buena la Muy cuestión, interesante. Listo, gracias a ustedes. Bueno, Gracias, Gracias a ingeniero. ustedes siempre por la hasta participación. Gracias, profe. Chao, Katherine, que descanses. Gracias por esa paciencia, Inge. Listo, bien. Buenas noches, profe, gracias. Listo, que descansen. Gracias por la participación. Gracias, profe. Buenas noches. Listo, gracias, que descanse. Gracias, profe. Buenas noches. Listo, que descanse, Germán. Gracias por la participación. Ok, gracias.